¿Cómo están? Bendiciones. Muy buenos días. Saludos a los que ya se están conectando esta mañana. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Le voy a pedir que por favor compartan esta transmisión para que más personas puedan edificarse esta mañana. Gracias a Dios por permitirnos estar delante de ustedes y poder avanzar este día. Bendiciones a todos. Gracias al Padre por los días, la vida, la misericordia que son nuevas cada mañana. Ya estamos en vivo como Yoshiro Canal, también en YouTube. Tenemos una potente palabra. ¿Cómo está? Ya estamos aquí con una poderosa palabra de parte de Dios. Bendiciones a todos los que ya se están conectando. Gracias a Dios por vuestras vidas también, porque son el propósito, son también el por qué hacemos las cosas. Queremos edificar a la gente, queremos ayudar a la gente, queremos que las personas también puedan recibir de parte de Dios. Gracias al Padre por esta bendición de tenerte aquí en vivo y en directo. Solo quiero hacerte recordar una cosa, que también estamos en YouTube como Yoshiro Canal. Suscríbete, sigue esta cuenta para más palabra, más enseñanza. Tenemos varios tiempos, solo que hoy, que en ese tiempo que estoy en Arequipa, tengo muy poco tiempo, pero hemos prometido hacer la obra, así que para adelante, amén. No hay límites ahora. Tenemos dos tiempos, uno en las mañanas, desde de lunes a sábado, 6:30 de la mañana, como hoy, un tiempo de poder, pero también tenemos un tiempo de discipulando las naciones. Y no he tenido tiempo para discipular las naciones, por eso que estoy haciendo también en las mañanas a las 6:30, y ella también una enseñanza de parte de Dios para tu vida. Así que comparte esta transmisión. Ya estamos listos y preparados. Estamos en YouTube también en vivo, para que quede grabada la transmisión y la enseñanza en vivo que todos los días estamos haciendo, 6:30 de la mañana, de lunes a sábado. Y los domingos tenemos culto en Arequipa, Perú, y en Cusco, Perú. Cuando estoy en Cusco lo hacemos solamente por la mañana, 11 de la mañana, pero cuando estoy en Arequipa tenemos en la mañana y en la tarde. Así que en ambos servicios hay transmisión en vivo por TikTok. Amén. Bueno, esta mañana vamos a empezar orando. ¿Qué te parece? ¿Que no oras conmigo? En el nombre de Jesús, Padre, gracias por esta mañana. Espíritu de Dios poderoso, te pido que nos ministres, nos hables y nos lleves a otros niveles, Señor, a otra profundidad, a otra relación, a otro nivel. Y que sea tu Santo Espíritu, Señor, trayendo verdad, poder, Señor, para que podamos entender lo que tienes para nosotros. Gracias, Espíritu de Dios, muévete con poder y con unción. Gracias, Padre. Háblanos, ministranos, enséñanos esta mañana. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, amén. Gracias a Dios por vuestra vida. Bueno, te voy a pedir que compartas una vez más. Hay muchas personas que quizá van a recibir una palabra por tu simple acción. El compartir es importante. Poner me gusta es importante. Y sé que Dios va a hablar a tu vida en el nombre de Jesús. Bueno, en una segunda parte de entrenando las naciones, equipando las naciones, discipulando las naciones, habíamos fijado un tema, ¿no? Y habíamos puesto como título la transición entre de esclavos a hijos y de hijos a guerreros, ¿no? Y les había explicado en una primera parte de cómo nosotros tenemos que transicionar a ser guerreros. No es lo mismo ser civil que ser guerrero. Es un proceso,
un entrenamiento, una capacitación. Físicamente hablando es lo mismo, espiritualmente hablando es lo mismo. Tú no puedes comparar a un soldado que fue entrenado en la milicia con un civil que nunca se puso a orar, a correr, a hacer planchas. Un civil nunca fue entrenado en estrategias de guerra, nunca fue preparado mental, psicológica, físicamente. Un civil no sabe cómo agarrar un arma, cómo hacer mantenimiento a su arma, cómo quitar, poner balas. Nunca fue equipado ni entrenado para disparar. No fue llevado a la puntería. En fin, hay una gran diferencia entre un civil y un guerrero y un soldado. Lo mismo pasa en el aspecto espiritual. Hoy en día hay mucha gente, hay muchos civiles espirituales, muchos cristianos que son civiles. Hay muchos pastores que son civiles. Pero tengo que decirles una situación muy importante. Hoy tú y yo tenemos que ser de la milicia de Dios y tenemos que ser guerreros de Dios. Y para eso debe haber una escuela, para eso debe haber un comando, debe haber una tropa, un ejército. Eso es lo que estamos tratando de hacer en Discipulado de las Naciones por esta bendita transmisión, este canal de YouTube y este TikTok. Estamos tratando de equipar las naciones, de discipular las naciones. Y habíamos hablado la transición de esclavos a hijos. Y habíamos visto y usado el versículo de Éxodo cuando dice que los hijos de Israel estaban en Egipto siendo esclavos. Solamente para recordar, tenéis que saber que los esclavos, los hijos de Israel, fueron esclavos 400 años. Y esto también representa hoy en día espiritualmente a nosotros, a las personas que hemos vivido bajo opresión demoníaca o bajo esclavitud. También se entiende que nosotros hemos salido de Egipto. También se entiende que nosotros hemos sido esclavos del sistema mundano, del sistema demoníaco. Y podemos entender de la misma manera, usando ese principio. Y habíamos visto cómo Satanás piensa sobre los cristianos, o en este caso los israelitas. Y habíamos visto que Faraón y su ejército temía en gran manera a los israelitas. Y dice la Biblia, cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Tremendo, tremendo. Pero dice, seamos inteligentes, seamos sabios. Y ellos, como tenían el poder y la potestad sobre los israelitas, los egipcios, hicieron muchas estrategias para no poder liberarlos, no para siempre esclavizarlos. Y así estábamos nosotros también. Espiritualmente, esos principios nos llevan hoy en día también a una revelación muy poderosa. Egipto representa ese sistema demoníaco del cual hemos salido. Y si tú no has salido de ese sistema egipcio, tienes que salir. Éramos esclavos del mundo, esclavos del pecado, esclavos de la maldad. Tienes que salir de Egipto. Tienes que salir de la esclavitud, del sistema espiritual demoníaco. Hoy en día representa y significa lo mismo. Los israelitas eran buenos esclavos. Ellos eran extraordinarios esclavos, eran muy obedientes. Sabían hacer ladrillos, construir edificios. Eso lo hacían muy bien. Aparte de que también eran muy contaminados con la idolatría, con la brujería, con la hechicería. Pero eran el pueblo de Dios, eran escogidos de Dios. Y Dios había predestinado sacarlos de Egipto.
Yo declaro esta mañana que tú también vas a salir de Egipto en el nombre de Jesús de Nazaret. Vas a salir de Egipto, vas a romper toda cadena, vas a romper toda esclavitud en tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo cierto es que cuando ellos eran esclavos, debían salir de Egipto. Y para salir, Dios usó de su poder, de su unción, de sus maravillas para Él mismo ser glorificado. Y que la gente pueda recibir esa liberación, pero la gloria es de Dios. Y ellos no eran pues guerreros, eran buenos solamente esclavos. Y cuando tú sales de Egipto a la tierra prometida, cuando tu camino es la tierra prometida, cuando vas andando y el propósito y el fin es ir a la tierra prometida. La tierra prometida no es el lugar, escuchen bien lo que voy a decir, no es el tercer cielo, no es el lugar hermoso, un paraíso. No, la tierra prometida es el lugar donde están los más grandes enemigos. Y aunque Dios te promete una tierra prometida, valga la redundancia, nunca te dice que allí están tus más grandes enemigos. Los más grandes enemigos, los gigantes, las tierras, las ciudades fortificadas, esas tierras infectadas de enemigos y de ejércitos que van a hacerte la pelea. No van a querer dar fácil, te van a hacer la guerra, la lucha. Eso es lo que mucha gente no predica, no enseña, no dicen que la tierra prometida se alcanza a punta de guerra. No. La tierra prometida se alcanza a punta de guerra. Para tú conquistar la tierra prometida tienes que ser un guerrero. Tienes que ser un soldado de Jesucristo. Y les había enseñado que para salir de Egipto ellos debieron ser procesados por Dios. Y primero fueron esclavos, pero llegaron a ser hijos, hijos amados, hijos rescatados, hijos que fueron probados, entrenados, liberados. Y en ese proceso vemos claramente que los israelitas tenían muchas contaminaciones, muchas ataduras, muchas maldiciones. Entonces, esa transición tienes que pasar. Y esta mañana estamos hablando justamente de eso. Nos habíamos quedado de esclavos a hijos, pero hoy vamos a hablar de hijos a guerreros. Para ser guerrero tenemos que pasar por una transición. Sí, puede pedir una oración, después vamos a estar orando, pero primero estamos enseñando esta mañana. Porque yo puedo orar por ti, mi hermano Mayorga, yo puedo orar por ti, por luchas que tienes que batallar y tienes que enfrentar siendo guerrero. Jesús equipó a sus discípulos a ser guerreros, a enfrentar la vida, porque Él dijo: mira, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo mismo dijo: he aquí os envío como ovejas en medio de lobos. Dios mío, por mi causa, dice, nos van a perseguir, van a blasfemar, algunos azotarán, algunos matarán. Hermano, ser cristiano es guerra, es una lucha, es una batalla. Y si tú no aprendes a ser guerrero, de hijo a guerrero, vas a padecer mucho. Vamos a orar por ti, pero tú tienes que aprender a ser guerrero. No, tú tienes que aprender a ser guerrero, porque San Lucas 10 dice: aquí os doy potestad de pisar serpientes y escorpiones. Si tú te haces hijo y hoy te vuelves guerrero, vas a poder pisar al diablo en la cabeza. Esa es la promesa, esa es la autoridad que Jesús nos dio a la iglesia. Esa autoridad Dios nos dio para vencer al diablo y a sus demonios y al infierno mismo.
He aquí os doy potestad de pisar serpientes y escorpiones. Entonces, vamos a seguir. Vamos a pasar de hijos a guerreros. Vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo 13, versículos 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Dios mío, Éxodo 13, 17 detalla cómo el pueblo de Israel no sabía de guerra, no sabía nada de cómo manipular armas de guerra, no sabían las estrategias de guerra, no sabían cómo enfrentar y confrontar, no sabían cómo comportarse en una guerra. Y lo mismo nos pasa, lo mismo pasa con los cristianos. Pasamos de esclavos a hijos y muchas veces nos quedamos solamente en hijos o ovejas. Y cuando viene el enemigo, yo quiero decirte algo, Satanás es guerrero, Satanás tiene ejército de guerra. Y si tú no aprendes a tomar la autoridad y no dejas que Dios te convierta en un guerrero, Dios mío, vas a padecer, porque Él nos dio la autoridad de pisar serpientes y escorpiones. Ay, Dios mío, dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Hay una guerra, pero hay una victoria. Y tú tienes que aprender a ser un guerrero. Entonces, cuando Israel sale de Egipto, Dios mío, lo dice la Biblia, que Dios mismo dice, el pueblo va a ver guerra y va a volver a Egipto. Santo Padre. El primer enemigo que debía enfrentar los israelitas eran los filisteos, y los filisteos eran un pueblo de guerra. Tenían armas de guerra, tenían mente de guerra, pero los israelitas tenían mente de esclavos. Sabían hacer bien las cosas de esclavo. Eran obedientes a sus jefes, a sus amos, pero no sabían nada de guerra. Por eso dice Éxodo 13, 17, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, no los llevó por ahí, sino los llevó por un camino más lejano, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra. Cuando vea la guerra. Hoy en día, ¿cuántos cristianos ven guerra y no saben qué hacer? Cuando vean guerra, no van a saber qué hacer, cómo responder, cómo reaccionar. Y ese es el problema de mucha gente hoy en día, de muchos cristianos que no saben qué hacer, que no saben cómo vivir, que no saben cómo comportarse. Entonces Dios nos pasa por un proceso. Dios nos lleva a un proceso. ¿Cuántos digan conmigo? Juntos digan conmigo, procesos. Dios quiere procesarte, quiere hacerte un guerrero, quiere entrenarte, quiere equiparte, y por eso a veces nos lleva por el camino más lejos, pero es el mejor camino. Dios mío, Dios sabía que el pueblo de Israel no soportaría una guerra. Obviamente es entendible, ya que eran esclavos y lo único que sabían hacer era obedecer a las fuerzas de su Señor. Nunca habían agarrado un arma y temían mucho pelear. De igual manera, nosotros debemos pasar una transición rápida y efectiva al entender primero que éramos esclavos, después somos hijos y ahora somos soldados del ejército de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que luchar para recibir nuestra tierra prometida. Esa es la razón por qué los pueblos de Canaán son todos esos pueblos enemigos de Dios. Josué capítulo 12 versículo 1 dice: estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hasta donde nace el sol, desde el arroyo de Arón hasta el monte de Hermón, y todo el Araba al oriente. Dios mío, la tierra prometida fue poseída a punta de guerra, a punta de batalla. Y si tú no eres entrenado para ser un guerrero, mi hermano, no vas a poder recibir las bendiciones que Dios tiene para tu vida.
Por eso que Dios hace que nosotros pasemos por procesos para ser entrenados. Pasemos por escuelas, pasemos por la escuela del ejército de Dios. A veces creemos que las promesas de Dios están guardadas en una cajita mágica de cuentos, de hadas. En este mundo de ilusión y fantasía, tal cosa no existe. Dios predestinó muchas bendiciones para ti. No, Dios predestinó muchas bendiciones para ti. Te bendijo con un matrimonio, te bendijo con hijos. Pero si tú no aprendes a defender a tus hijos, si tú no aprendes a orar, a luchar, a guerrear y a interceder, entonces el diablo te va a robar, te va a quitar tus bendiciones. Si tú no aprendes a guerrear. Según Timoteo 4, 7, 11 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Los que vencido tendrán recompensa. Miren cómo Pablo le dice a su discípulo, a Timoteo le dice: he peleado la buena batalla. Y es que la guerra espiritual son todos los días. Dios mío, las batallas espirituales son todos los días. Tú tienes que tener una mente de guerra. Tú tienes que ser entrenado para ser guerrero. No puedes ser una persona normal. No puedes ser ya un esclavo. Ya no puedes ser solamente un hombre ignorante. Tienes que levantarte. Tienes que equiparte. Tienes que levantarte y ser entrenado para ser un guerrero. Ya no puedes ser un civil. Tienes que ser un guerrero. Tienes que tener una mente de guerra, un corazón de guerra, una actitud de guerra, de guerrero, de guerrera. Es por eso que Dios, cuando saca a los israelitas de Egipto, los lleva por un camino más largo, porque Él quiere entrenarlos, porque sabe que si tú te enfrentarías a la guerra solo, Dios mío, no vas a poder vencer, no vas a poder avanzar. Es por eso que Dios nos entrena y nos equipa. Junto a Dios, mi hermano. Y Dios te quiere equipar a través de estos discipulados. Dios te quiere equipar a través de esta enseñanza. Dios quiere que tú sepas que yo te di la victoria, te dice Dios esta mañana. Yo vencí al diablo, vencí la guerra, pero te toca a ti hacerlo respetar. Te toca a ti en tu vida hacerlo respetar. Sobre tus hijos, hacerlo respetar. Sobre tu negocio, hacerlo respetar. Sobre tu familia, hacerlo respetar. Sobre tu salud, hacer respetar la victoria que Jesús nos dio en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo termina sus días, y antes de estos termina diciendo que ha peleado la buena batalla. Fíjense cómo termina Pablo diciendo. En otras palabras, tuvo guerra espiritual, pero tuvo victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acabó la carrera y guardó la fe. No la abandonó, y por todo esto tuvo recompensa no solo en el cielo, sino en la tierra, en tu vida, en la vida de muchos, de muchas iglesias, de muchas personas. Tuvo que batallar para levantar muchas iglesias y discípulos. Tuvo que arrancar muchas almas de las tinieblas a la luz del evangelio. Y para esto es la guerra espiritual, para establecer el reino de Dios en la tierra. Gracias a operar para ese reino, ese mismo reino te recompensará. Apocalipsis 2:17 dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2:26, 28 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el final, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero. Dios mío.
Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Dios mío. Apocalipsis 3:12: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Dios mío. Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Apocalipsis 2:1 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Todo habla de guerra espiritual. El que venciere, si tú vencieres, si tú vencieres, si tú vencieres. Es que la vida es una guerra. El convertirse en hijo de Dios es una guerra. Tú tienes que hacerte guerrero a la fuerza. Tienes que convertirte en guerrero. Tú eres guerrero. Declara que tú eres guerrero y que Dios te trae esta mañana para convertirte en guerrero. Dios quiere que seas guerrero y arrebates tu familia para Cristo. Defiendas tu posición, defiendas tu hogar, defiendas tu matrimonio. Siento a Dios. Defiendas. Para eso tienes que ser guerrero y guerrera. Y hoy tienes que pasar de hijo a guerrero, de civil a guerrero, de pastor civil a pastor guerrero. Dios mío, la obra se defiende y se conquista a punta de guerra, de guerra, de guerra, de guerra. Dios quiere hacerte guerrero. ¿Cuántas batallas no has perdido por no ser guerrero? Porque no te han enseñado a ser guerrero. Cuando sales de Egipto, sales al desierto y sales a lugares donde hay enemigos que conocen de guerra. Satanás y los infiernos conocen de guerra. Y si tú no te equipas para ser un guerrero, si tú no cambias tu mente, cambias tu corazón y entiendes que la victoria fue dada por Jesús, sí, pero tenemos que enfrentar siendo guerreros valientes. Jesús en su vida ministerial fue un guerrero. Él se enfrentó a los demonios, a los principados, a las potestades, y sobre todo se enfrentó al mismo Satanás. Y sabes que venció con el poder de la palabra, porque escrito está: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Dios mío, porque está escrito: Jesús venció y resucitó al tercer día, triunfando sobre ellos en la cruz. Dios mío. Entonces tú tienes que saber que tú eres un guerrero. Tú eres guerrero. Dios hizo guerra por ti. Dios te libertó a punta de guerra. Ay, Dios mío, Jesús fue mandado como el guerrero por excelencia. El varón de guerra es Jesús de Nazaret. El comandante y jefe, el comandante general, el que anda en su caballo de guerra, en el caballo blanco, es Jesús de Nazaret. Tú y yo tenemos que ser guerreros. He aquí os doy potestad, dice, de pisar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del maligno, y nada les dañará. Cuando Israel salió de Egipto, se encontró con enemigos más fuertes que ellos, preparados en la guerra. Sabían cómo hacer la guerra, pero el pueblo de Israel no sabía. Ellos eran buenos esclavos. Eran buenos esclavos. Así como tú y yo, cuando salimos de Egipto, cuando salimos de este sistema demoníaco del mundo, tenemos que saber que necesitamos ser guerreros. Necesitamos ser equipados en la guerra. Necesitamos ser entrenados en la guerra. Y en Éxodo 13:17 dice así a la letra: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea
la guerra y se vuelva a Egipto. Dios mío. Nótese y presten atención lo que está pasando aquí, mis hermanitos. Saliendo de Egipto, Israel se encontró con los filisteos, pero no se encontraron, se iban a encontrar, y los filisteos eran guerreros. Y Dios sabía que si el pueblo de Israel se encontraba con los filisteos, al ver la guerra se iban a escapar, iban a arrepentirse e iban a regresar atrás. ¿Y sabes qué pasó? ¿Y sabes qué está pasando aquí? Dios te lleva por el camino más largo para entrenarte, para equiparte. Años después, cuando ellos seguían haciendo la guerra a los pueblos, ellos se encontraron con otros enemigos, pero ya habían aprendido de guerra. No, ya habían aprendido de guerra. Tú tienes que aprender a ser un guerrero. No tienes que ser un guerrero. Para que venzas, tienes que ser guerrera. Cuando ellos se enfrentaron a los amalecitas, ya eran guerreros. Y la Biblia lo dice. La Biblia dice claramente que los amalecitas eran ejércitos que atacaban a los más débiles, a los ancianos y a los retrasados. Eran enemigos que atacaban la cola, y cuando Israel sale de Egipto eran miles, eran millones de hijos de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Moisés le dice a Josué: agarra a los príncipes, agarra al ejército y enfréntate. Yo subiré a la montaña y haremos la guerra. Dios mío, Padre. Y dice textualmente en la palabra que cuando Moisés levantaba la mano, prevalecía Israel, pero cuando él se cansaba y bajaba la vara, o sea, los brazos con la vara, prevalecía Amalek. Esa es la prueba más clara de que nosotros vivimos de la misma manera hoy. Enfrentamos al enemigo con nuestras espadas, enfrentamos este mundo cara a cara, pero Dios nos da la victoria espiritualmente. Si tú oras, si tú intercedes, si tú guerreras, pero también enfrentas, vas a vencer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya cuando Israel se encuentra con los amalecitas, ya eran guerreros, ya tenían un ejército para defenderse, porque eso es lo que pasa. Si tú no aprendes a defenderte, nadie te va a defender. Dios quiere que tú asumas tu responsabilidad como guerrero, asumas tu identidad de guerrero, y en el nombre de Jesús vayas contra el enemigo, sus ejércitos, y le digas: en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Y sabes qué va a pasar? Vas a ser victorioso, vas a ser más que vencedor en el nombre de Jesús. Vivimos en un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual que gobierna. Sí, mi hermano. Y tú tienes que aprender a ser guerrero para Dios. ¿Quieres ver victoria en tu vida? Tienes que ser guerrero. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, dice: tomar toda la armadura de Dios. Ay, Dios mío. Entonces, cuando el pueblo de Israel se encuentra con los amalecitas, ya eran guerreros, ya tenían ejércitos. Santo Padre. Sí, mi hermano. Éxodo 17, 8, 13 dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Redifín. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Ay, Dios mío. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Dios mío. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y le pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek, a su pueblo, a filo de espada.
Estos versículos nos enseñan claramente de ese movimiento espiritual, de esa guerra espiritual que existe. Cuando Moisés peleaba, levantaba sus manos, prevalecía Israel, pero cuando se cansaba, prevalecía uno de los enemigos más feroces del pueblo de Israel, estos amalecitas. Pero en esta oportunidad y en este punto ya vemos que el pueblo de Israel ya eran guerreros, tenían soldados. Es que a la fuerza tienes que aprender a ser guerrero. A la fuerza tienes que aprender a enfrentar a tus enemigos. Dios nos saca de Egipto como esclavos, los convertimos en hijos, pero tenemos que transicionar a ser hijos guerreros. Dios mío. Y es lo que pasa hoy en día también con nosotros, mi hermano. Hoy pasamos lo mismo. Tú tienes que enfrentar esta vida. Esta vida no es fácil. En esta vida van a querer matarte. Jesús mismo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Somos de guerra. Tú tienes que ser guerrero, tienes que ser guerrera. Dios te dio la autoridad. Dios quiere que conquistes. Dios quiere que seas un guerrero, una guerrera. Sin esta personalidad, sin esta identidad, está todo acabado, está todo perdido. He aquí os doy potestad de pisar serpientes y escorpiones. Jesús nos dio la autoridad. Jesús en vida era un guerrero por excelencia. Era varón de guerra. Cuando Él se enfrentaba a los demonios, Él estaba guerreando, estaba luchando por el pueblo, luchando por la gente que estaba en el infierno. Si por el dedo de Dios, dice Jesús, ay Dios mío, hecho yo fuera demonios, ciertamente el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Ahí había una guerra, Dios mío. Cuando Jesús fue a rescatar al gadareno, nadie sabía, le dijo a sus apóstoles: crucemos al otro lado. Y cuando estaban en pleno mar, en pleno viaje, se desató los vientos contrarios y se levantó el mismo infierno. ¿Y sabes por qué se desató el infierno y los vientos contrarios? Porque había un endemoniado al otro lado. Dios mío, había una persona que estaba endemoniada, había una persona que estaba atada. Ay, santo Padre, nadie podía atar a este hombre. Vivía, Dios mío, en los cementerios, vivía de una manera loca. Pero este Jesús, nuestro Señor, tenía misericordia de la gente. No, escúcheme bien. Jesús tenía misericordia de este hombre, de un hombre. Tú tienes que tener misericordia de un hombre. Y fue a liberarlo. Pasó al otro lado, venciendo los vientos y las olas contrarias. ¿Y qué dijo Jesús? Callad, enmudece. Y reprendiendo los vientos hubo bonanza, dice la Biblia. Dios mío. Y cuando llegó al otro lado, reprendió demonios y salvó a este hombre. Rescató a un hombre. Y este hombre rescató a su familia y a un pueblo. Porque la guerra espiritual desata pueblos, desata hombres, desata discípulos. Y los discípulos desatan pueblos, desatan familias. Siento a Dios esta mañana. Y tenemos que aprender a ser sí o sí guerreros. Te conviene que Dios te entrene para ser guerreros. Y en estos discipulados estamos equipando a la gente para que también sean guerreros. Tienes que ser guerrero. Y vas a ser guerrero. Sí, Señor. Vas a ser guerrero. El diablo no va a prevalecer contra ti nunca más. Vas a ser más que vencedor en Cristo Jesús esta mañana, Dios mío. ¿Y qué está pasando aquí? Tú quieres vencer, tienes que ser guerrero. Tienes que ser guerrero. Tienes que serlo. Te conviene ser guerrero. No te conviene ser guerrero. Tú tienes que ser un guerrero de Cristo, un guerrero de Dios. Tú quieres ver victoria, tienes que ser guerrero. Ya no puedes ser esclavo y quedarte como hijo. Hay mucha gente que se queda como hijos de Dios, pero como hijo de Dios no vas a conquistar. Tienes que ser hijo guerrero, no solamente hijo guerrero.
En Éxodo se ve la transición. En Éxodo se ve cómo Dios entrena a su equipo, a su ejército, a sus hijos para la guerra. Tú quieres conquistar tu tierra prometida, tienes que ser guerrero, sí o sí. No hay opción. Entonces, cuando vemos en Éxodo ya 17, capítulo 17, Dios mío, 17 capítulos, ya vemos a Israel con sus varones de guerra y enfrentando a sus enemigos y defendiendo a los más débiles. No defendiendo a los más débiles. Tú quieres tener victoria, quieres poseer la tierra prometida. La tierra prometida está llena de demonios y de enemigos, que si tú no aprendes a ser guerrero, no vas a vencer. No lo vas a hacer, mis hermanos. Oro para que Dios te revele esta palabra. Oro para que puedas entender esta posición. Oro para que puedas comprender lo que Dios tiene para ti. Oro para que tomes esa identidad, esa posición, y tomes la autoridad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es importante, eso es necesario. Levanta tus manos, Padre, en el nombre de Jesús, que esta revelación toque la vida de mis hermanos, toque la mente, que puedan ser equipados y llenos de tu espíritu y de sabiduría, y que puedan tomar su posición en el nombre de Jesús. Te declaro más que vencedora en el nombre de Jesús, más que vencedor en el nombre de Jesús. Oro por tu vida para que seas impactado, para que seas tocado, seas lleno y restaurado, y seas un guerrero y una guerrera de Dios. Aleluya. Damos gloria a Dios por este momento, porque sé que muchas personas están siendo equipados, liberados, y están siendo entendidos de la guerra espiritual. Gracias, Padre, por permitirme hacer esto. Tú cubres con tu sangre cada palabra, cada persona que ha escuchado esto. Cubres angelicalmente a mis hermanos, como está escrito, Señor, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Declaramos esa defensa, esa cobertura angelical sobre esta palabra, este ministerio, sobre la gente, sobre los pastores, los líderes y sobre aquellos que están siendo entrenados. Señor, libéralos, ministralos con tu poder. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, así hemos terminado el discipulado de esta mañana, esta enseñanza, esperando que haya sido de bendición para todos ustedes. Comparte. Quiero hacerte recordar que la transmisión está siendo registrada en YouTube como Yoshiro Canal. Suscríbete a ese canal, suscríbete a este YouTube para que puedas recibir cada día la palabra de Dios. No te cuesta nada. Haz un clic y síguenos. Haz clic y sigue a Yoshiro Canal en YouTube. Será de mucha bendición para nosotros y seguramente para ti. Haz clic en sígueme, y si quieres hacer una ofrenda, mándanos un mensaje por internet. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Gracias a Dios por este poderoso momento. Oramos para que esto pueda traer libertad a tu vida y puedas ser nueva criatura y puedas conquistar las promesas que Dios tiene para tu vida. Sin más, me despido, y que la paz de Dios esté con todos ustedes, mis hermanos. Amén. Bendiciones, bendiciones. Shalom, shalom a todos. Gracias, Padre. Bendiciones. Shalom, shalom a todos. Bendiciones.